Mike, platícanos quién eres, platícanos tu background, tanto para atrás como puedas, como para entenderte más. Te empezaré diciendo que me considero que soy una persona que no sé por qué me ha tocado tener tanta suerte. Me considero súper afortunado desde el lugar en donde me tocó nacer, las personas justo como mencionabas que he tocado y que me ha tocado conocer en el camino. En el plano laboral llevo más de 15 años teniendo la suerte de trabajar en GBM. En GBM en específico, a lo que me dedico desde hace 15 años es estudiar empresas mexicanas en el área de análisis, y ahí me toca convivir con un equipo increíble de gente, y pues lo que hacemos es todo el tiempo estudiar y tratar de conocer mejor los negocios de empresas que están cotizando en México. Tengo la suerte de tener una familia increíble, 3 hijos maravillosos. Me considero alguien curioso, que estoy como en una constante búsqueda, y por eso creo que soy fan de tu podcast, de ver y entender cómo puedo hacer las cosas que me gustan mejor. Yéndome un poquito más atrás, estudié ingeniería industrial en la Universidad Panamericana, y pues como llevo 15 años trabajando aquí prácticamente de GBM, estuve un rato en consultoría antes de GBM, pero básicamente toda mi experiencia laboral ha sido aquí en GBM. No sé qué más pueda sumarte a esa intro, mi flaco. No, bueno, creo que has dicho lo más importante y sobre todo vamos a entrar mucho a tu hábito por la lectura y en general este tema que dices de la curiosidad es algo que me ha tocado ver muy de cerca y creo que ha ayudado muchísimo en tu desarrollo. Platícanos una cosa, Mike, ¿cómo comprendes este tema del análisis de las empresas? O sea, ¿cuál es el raciocinio detrás de la chamba que haces, ¿no? Porque, en fin, GBM me tocó vivirlo, ¿no? Y hay una cultura por este tema del value investing muy importante, pero si lo pudieras describir allá afuera, ¿cómo lo describirías? Como las analizamos en GBM, porque yo creo que hay muchos tipos y agree to disagree con quien la vea distinto, ¿no? Como la analizamos en GBM, siempre con una visión de largo plazo, tratar de entender bien un negocio desde la óptica de dueño del negocio y socio del negocio, no desde la óptica de un inversionista a corto plazo. Entonces, para eso, nosotros a través del análisis que hacemos, que es un análisis puramente fundamental, nos concentramos en entender a un negocio de una manera de 360 grados. Eso significa, en base a la información pública que las empresas te comparten, poder tratar de entender el negocio desde lo que vende hasta lo que le cuesta producir lo que vende y lo que gasta para vender ese producto y lo que tiene que invertir para poder mantener ese producto y esas ventas, hasta el competidor, hasta el proveedor, hasta la geografía en la que operan estos negocios, y todo eso tiene que aterrizar pues en una conclusión de si al precio al que ese negocio cotiza parecería ser una buena inversión de largo plazo, ¿no? Entonces eso es como lo hacemos en GBM. En GBM, y el análisis que creo yo prueba ser más exitoso a largo plazo es en el que se concentra en tratar de entender de manera muy profunda la capacidad que tiene una empresa de generar flujos efectivos constantes en el tiempo y de reinvertir esos flujos de manera exitosa, ¿no? Y bueno, eso conlleva muchas otras cosas a estudiar, pero si te tuviera que resumir lo que nos fijamos acaso es en la capacidad que tienes de generar flujo efectivo, para ese flujo efectivo poderlo revertir a retornos interesantes en el tiempo y que eso genere el famoso interés compuesto del que tanto hablas tú, flaco, y predicas. Sí, parece una chamba, digo, que suena fácil, pero que es extremadamente compleja, ¿no? O sea, ¿cómo miden ustedes el éxito internamente de tener esta chamba y este análisis de manera acertada? O sea, ¿cuál es la brújula para ustedes poder saber que están haciendo una buena chamba? Mira, y eso es interesante, porque pensarías que la manera en entender el éxito de nuestro trabajo es en atinarle en ser acertado, en decir, yo decía que valía 20 y llegó y valió 20, ¿no? Pero yo no creo que ese sea nuestro trabajo aquí en GBM. Yo creo que el éxito de nuestro trabajo es en lograr tener conversaciones profundas con nuestros clientes que los hagan pensar y que les añadan a su proceso de inversión. O sea, porque un paréntesis importante. Lo que a mí me toca hacer es análisis sell side, ¿no? Entonces mi chamba y nuestra chamba es hablar con tomadores de decisiones. Con clientes institucionales. Nosotros no manejamos el dinero de las personas. Entonces yo creo que el éxito de nosotros es el poder construir argumentos sólidos
y conocer, por lo tanto, bien a las empresas sobre las cuales construimos esos argumentos, para entonces podernos sentar con alguien como tú y platicar de la empresa X y poder tener una conversación rica en la que a lo mejor tú la ves totalmente opuesta, pero la plática y los argumentos en los que yo te di en algo te sumarán a tu proceso de inversión. Esto, pues, eventualmente tiene que significar que le estamos sumando a los inversionistas y al final el retorno se mide, ¿no? Entonces, tenemos la suerte, pues, de que el track record que tenemos, en las recomendaciones que hemos hecho, otra vez de largo plazo, pues han probado ser bastante interesantes en papel, otra vez, no en un portafolio. Pues eso es bien importante, que mira qué buena manera de verlo, Mike. No lo había pensado así y creo que tienes mucha razón, ¿no? Y para todos los que nos escuchan allá afuera, pues hay dos grandes figuras que, corrígeme aquí, Mike, o complementame si lo crees prudente. Está el buy side y el sell side. El buy side son los que se dedican a hacer productos de inversión más de cara al retail, ¿no? Y estos pueden ser fondos de inversión, afores inclusive, que ya son los que tienen, pues, digamos que el dinero de muchas personas, y ellos se dedican a construir estos portafolios de inversión. Y después está el sell side, que el sell side es justo lo que hace Miguel y todo el equipo de análisis dentro de GBM, que se dedican a venderle estos productos de inversión vía, pues, estos documentos y todo ayudarles a su proceso de inversión propio que cada uno de estos tiene, los asset managers, los fondos de inversión, las afores, a través de estas conversaciones y a través del análisis que ustedes hacen, ¿no? Entonces, ¿va un poquito por ahí, Mike? ¿O algo que quisieras agregar? Sí, no, yo creo que lo dijiste muy bien, Flaco. Y bajo esa óptica, Mike, te querría preguntar, pues estás en pues una de las áreas, si no es que el área más importante dentro de GBM, ¿no? Han habido, pues, múltiples personas que han ocupado en el pasado tu puesto, gente como Beto Rodríguez, gente como Ingrid Castillo, gente que han sido tus mentores, gente muy cercana a ti en los últimos 15 años, y gente que ha pasado a ser muy relevante dentro de los mercados. Y mi pregunta sería, ¿cómo has visto evolucionar esta área dentro de GBM durante estos últimos 15 años, ¿no? Porque tú entraste, no lo platicaste a detalle, pero como analista junior dentro de un sector, después senior, en fin, yo creo que podrías también aprovechar esta pregunta, no nada más para responder la evolución, sino que nos cuentes también un poquito cuál es el proceso de un analista entrando a una de estas organizaciones. Yo diría que la evolución que ha tenido análisis en los 15 años que yo he tenido en lo core no ha evolucionado nada, y a lo mejor eso suena de flojera, pero pues un poco creo que eso es ser coherente con justo lo que te acabo de platicar, o sea, porque al final lo que buscamos es ver las cosas igual, sin ser necios, ¿no? Pero tratar de ver las cosas de largo plazo, y el largo plazo requiere paciencia. Entonces, y tenemos un enfoque muy importante a la generación de talento. Somos un área que nos gusta construir el talento y que nos gusta enseñar cómo pensamos, y eso otra vez toma tiempo. Ahora, sí ha evolucionado un poco el enfoque, yo te diría, quizá a la atención al producto y a la calidad de saber contar. Ok, puedes tener el mejor análisis, pero al final somos sell side y hacemos ventas, entonces tienes que saber contar la historia. Yo creo que sí hemos evolucionado a ser mejores contadores de historias en este tiempo. Quizá eso yo creo que es el brinco más grande que han habido en los últimos años. Ahora con la migración no la migración, la evolución que tiene GBM de también alcanzar otro tipo de inversionista, estamos tratando de entender cómo la ecuación, que quizá puede ser sofisticada para alguien que no tiene por qué conocer el mundo financiero, cómo la podemos poner en otras palabras y ofrecer esa misma, digamos, oportunidad y esa misma plática a través de la tecnología. Entonces eso es algo que estamos empezando a hacer, y eso sin duda creo que va a ser la siguiente gran evolución de análisis, sin dejar de descuidar la parte core, que siempre va a ser muy importante del lado institucional. A tu pregunta de cómo funciona la evolución de un analista, cómo funcionamos en el área, tenemos que hacer células de expertos. Entonces yo creo que yo soy el que menos sé, justamente porque a mí no me toca ver ningún área en específico, pero nos dividimos en sectores, es decir, tenemos un experto en consumo con su equipo, un experto en infraestructura, etcétera. Y el path de alguien que le guste esto, pues es empezar, se necesita gente curiosa, se necesita gente que sea autodidacta, y pues bueno, empiezas como analista junior y vas tomando más responsabilidades, y esto es un poco el ritmo de cada quien tenga, ¿no? Buenísimo, Mike. Oye, pero también una grandísima responsabilidad, ¿no? Porque como dices, pues ha sido el semillero, muchísimo talento que después
pues, se distribuye dentro de la empresa y después de dentro de la empresa, lo he platicado en varios episodios que hemos tenido con gente de GBM, pues después germina hacia el resto de la industria, ¿no? Muchos de los directores generales de muchas de las instituciones financieras más importantes del país son ex GBMs. Y dijiste una cosa clave, Mike, que me encantaría profundizar. Y dijiste, enseñarle a la gente a pensar. ¿Cómo desde tu posición le enseñas al área que se dedica a pensar dentro de la organización a pensar? A ver, es una pregunta interesante, ¿no? Pero o sea, yo creo que, y aquí, a ver, primero me voy a echar un paso para atrás, porque puede ser muy arrogante el asumir que nosotros tenemos la fórmula mágica de cómo enseñar a pensar, ¿no? Y no va por ahí. O sea, porque es más, la gente nueva que entra también nos enseña muchas cosas a nosotros, ¿no? Entonces, si hay algo que es un hecho, es que no somos dueños de la verdad, ¿no? Pero habiendo dicho eso, más bien te diría que es enseñar a pensar en los valores clave de cómo vemos las inversiones nosotros, ¿no? Yo te diría que, por ejemplo, el pensar de largo plazo es algo que suena fácil, pero es bien difícil encontrarlo, ¿no? Entonces, pues alguien que está en la universidad o que está saliendo de la universidad y que pues ves las noticias y con toda la cantidad de información, luego el venderle la idea de que es importante leer un informe anual de 200 hojas en donde no puedes hacer resúmenes en ChatGPT porque están en PDFs que no te dejan sacar la información, pues suena difícil, ¿no? Pero la importancia de ir a los fundamentales y a los básicos, de tratar de entender las cosas desde los cimientos, es, por ejemplo, una cosa que aquí pues hacemos. Por ejemplo, ese punto creo que es algo en donde sí la vemos bien diferente, ¿no? Y en donde el pensar de largo plazo y el también transmitir que se tiene que tener paciencia para ver los frutos que a largo plazo dejan, es algo pues importante de lo que hacemos, ¿no? Y fuera de eso, pues en los específicos de cada sector, pues es un tema de tiempo que yo creo que cualquier persona que realmente le guste esto, que le guste el constante aprendizaje de cosas, tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Oye, Mike, y en cuanto a ya métricas específicas, digo, el mundo financiero pues es muy numbers oriented. ¿Crees que haya algún factor, algún número, algún ratio que sea, si tú dijeras la relación Enterprise Value EBITDA o algo por el estilo, en el que puedas tú decir, este es el indicador más importante para analizar fundamentalmente una empresa? ¿O tú crees que depende también mucho de la empresa, o has encontrado ciertas generalidades que puedan ser fácilmente aplicables, ¿no? Esto más viéndolo como un consejo a la gente que nos escucha para analizar una empresa. O sea, si tuviera que escoger uno, yo te diría que entender el retorno sobre capital invertido es digamos, el North Star, y la capacidad de que ese retorno sea sostenible en el tiempo, ¿no? Entender esa métrica conlleva el entender otros factores alrededor de eso, pero yo creo que ese es sin duda el indicador más importante a entender, ¿no? Para tratar de encontrar una buena empresa, una buena oportunidad. Mike, te encanta leer, ¿no? Y platicábamos un poco antes de entrar a audio de libros, y ahorita vamos a entrar un poquito más, pero ¿cuál ha sido el libro específicamente de finanzas que crees que haya sido más útil para ti para comprender pues, tu actividad, sobre todo el análisis fundamental? Bueno, algo muy técnico, hay uno que se llama Valuation de McKinsey & Company, que ese es muy técnico. Entonces yo creo que alguien que se quiera empapar de, digamos, las fórmulas y el porqué de las fórmulas, ese es muy bueno. Algo un poco más mixto a pensar en, justo yo lo leí hace relativamente poco, seguro tú ya lo leíste, pero es uno que se llama Richer, Wiser and Happier, que creo que engloba muy bien lo que las mentes de muchos de los grandes inversionistas, cómo trata de encontrar un común denominador entre la parte exitosa de un inversionista y la parte humana y personal de esos inversionistas, ¿no? Y todo se enfoca en tratar de ver las cosas de largo plazo. Yo te diría que esos dos, Flaco, son los que se me vienen a la mente, uno técnico y uno pues más como con otros factores que también son importantes. Sí, no, y eso, ya entraremos a detalles aparte, Mike, porque pues es algo que tú predicas mucho también en tu vida personal, ¿no? Yo creo que pues sin duda debe ser también parte de la clave por la cual estás llevando esta área, porque pues sin duda creo que el tema personal pues es un tema que es muy importante, ¿no? Como decía este último libro, pues hay que
perfilar todo lo que hacemos hacia la felicidad, ¿no? Si no tienes eso y no hay propósito, pues la verdad es que todo lo demás está muy hueco. Mike, ¿qué hace a GBM especial? O sea, ¿por qué llevas 15 años en GBM y por qué crees que GBM es distinto a los demás jugadores que hay afuera? ¿Y qué te tiene a ti enamorado de la empresa? Englobarlo en una sola cosa creo que es difícil y más así de bote pronto, pero yo creo que sin duda es la gente, que son las personas que trabajamos aquí. Entonces yo creo que eso es difícil de encontrar, o sea, la ecuación de tener a gente talentosa dispuesta a enseñar con mucha paciencia, desde la parte de quien hizo GBM hasta la parte de quien trabaja y opera día a día en GBM. Yo creo que eso, es eso, flaco. O sea, es a mí que me tiene todavía enganchado y encarrilado, además del proyecto que creo que es muy grande todavía, es el que no me canso de aprender y del que tengo la oportunidad de trabajar con gente que admiro y gente bien talentosa.